Desde hace miles de años, los libros sagrados han sido considerados portadores de verdades eternas. La palabra escrita ha moldeado imperios, inspirado guerras, consolado corazones y dado sentido a la vida de millones. Entre todos esos textos, ninguno ha tenido tanta influencia como la Biblia. Pero, ¿y si lo que conocemos hoy no fuera la historia completa? ¿Y si existiera una tradición antigua que preservó enseñanzas que el resto del mundo olvidó o decidió no conservar? Hace poco tiempo volvió a surgir un debate que parecía enterrado en los archivos del pasado. Se habló nuevamente de la Biblia etíope, una de las colecciones bíblicas más antiguas y extensas que existen. Según algunos investigadores y voces polémicas, dentro de sus páginas se encuentran escritos que no aparecen en la mayoría de las Biblias modernas, textos que describen enseñanzas posteriores hasta la resurrección de Jesús, palabras que, según esta tradición, fueron transmitidas cuidadosamente durante siglos por monjes que creían estar custodiando algo sagrado y frágil. ¿Por qué estos libros no forman parte de las ediciones occidentales más conocidas? ¿Fue una decisión teológica? ¿Fue una cuestión política? ¿O simplemente diferencias históricas en la formación del canon? Antes de continuar, si te interesa explorar temas que combinan historia antigua, espiritualidad y misterio, asegúrate de apoyar este contenido y seguir el canal. Hay historias que rara vez se cuentan con profundidad, y este es uno de esos viajes. Durante siglos, la narrativa predominante dentro del cristianismo ha sido clara. Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos durante un tiempo y luego ascendió al cielo. Sin embargo, en Etiopía, cuya tradición cristiana se remonta al siglo IV después de Cristo, existe un canon más amplio. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo conserva libros adicionales, algunos de los cuales no fueron incluidos en el canon latino que se consolidó progresivamente en Europa entre los siglos IV y V. Estos textos, transmitidos en lengua ge'ez, hablan de instrucciones, advertencias y exhortaciones espirituales atribuidas a Jesús después de la resurrección. En ellos se enfatiza la transformación interior, la pureza del corazón y la importancia de la vida espiritual por encima de las apariencias externas. Más que una religión centrada en estructuras visibles, presentan una fe arraigada en la conciencia y la disciplina personal. Uno de los escritos tradicionales más citados dentro del ámbito etíope es el llamado Libro del Pacto, que forma parte de una colección mayor conocida como Meshafa Kidan. Allí se desarrollan reflexiones sobre la misión de los discípulos y la necesidad de actuar con humildad, evitando la violencia y confiando en la guía del Espíritu Santo como fuerza transformadora. En estas tradiciones, el énfasis no está en el poder político ni en la imposición, sino en la coherencia entre lo que se proclama y lo que se vive. Se advierte contra líderes que aparentan santidad exterior mientras ignoran la justicia y la compasión. Se subraya que la fe verdadera no puede reducirse a templos grandiosos ni a rituales vacíos. Estas ideas no son necesariamente ajenas al cristianismo clásico, pero en el contexto etíope adquieren un tono profundamente místico. Se habla del silencio como forma de oración, del ayuno como purificación y del corazón como templo vivo. Aquí comienza a surgir una pregunta fascinante. Si la tradición etíope preservó textos que otras iglesias no conservaron, ¿qué otras perspectivas sobre la fe podrían estar contenidas en esos escritos antiguos? ¿Qué visión de la espiritualidad emerge cuando se leen sin el filtro de las disputas europeas medievales? Para comprender por qué Etiopía conservó un canon distinto, es necesario viajar atrás en el tiempo. En el siglo IV después de Cristo, el reino de Aksum adoptó el cristianismo de manera oficial. Este hecho ocurrió mucho antes de que Europa se consolidara como el centro del cristianismo institucional. Mientras el Imperio Romano atravesaba disputas teológicas y políticas, en el Cuerno de África se estaba desarrollando una tradición cristiana con rasgos propios, profundamente influenciada por el monacato, el simbolismo bíblico y una fuerte vida litúrgica. El aislamiento geográfico jugó un papel decisivo. Durante largos periodos, la iglesia etíope estuvo relativamente desconectada de Roma y de Constantinopla. Esa distancia permitió que ciertos textos continuaran circulando sin someterse a los mismos procesos de selección que moldearon el canon occidental. No se trató necesariamente de un ocultamiento, sino de caminos históricos distintos. Entre los libros incluidos en la tradición etíope se encuentran el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, ambos muy antiguos y vinculados al judaísmo del período del Segundo Templo. Estos textos influyeron notablemente en la imaginación religiosa antigua, especialmente en lo relacionado con ángeles, demonios y estructuras celestiales. Su preservación en Etiopía es una de las razones por las que muchos estudiosos modernos han mostrado interés en esa tradición, especialmente después del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en el siglo XX, que confirmaron la antigüedad de algunas de esas obras.
días. Dentro de ciertos escritos etíopes se desarrolla una espiritualidad que insiste en la vigilancia interior. Se enseña que cada pensamiento tiene peso moral y que la vida espiritual es una batalla silenciosa que se libra en la mente y en el corazón. El mal no siempre aparece como una fuerza externa espectacular, sino como susurros que desvían lentamente al ser humano de su propósito. Algunos textos describen que, tras la resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos durante 40 días completos antes de ascender. Esta idea no contradice los evangelios canónicos, que también mencionan un periodo de 40 días, pero en la tradición ampliada se detallan enseñanzas adicionales de carácter moral y escatológico. Se habla del peligro de que su mensaje sea distorsionado, de la tentación de usar su nombre para obtener poder y de la necesidad de mantener la pureza interior aun cuando las estructuras externas cambien. Un elemento recurrente es la advertencia contra la religiosidad superficial. Se insiste en que llegará un tiempo en el que muchos invocarán el nombre de Dios mientras buscan intereses personales. Se describe una crisis espiritual futura caracterizada por confusión moral, divisiones sociales y pérdida de compasión. Estas advertencias, leídas hoy, resultan sorprendentemente contemporáneas. Al mismo tiempo, estos escritos no se detienen en la crítica. También ofrecen esperanza. Se afirma que la verdad no puede extinguirse y que incluso en épocas de oscuridad siempre habrá personas sencillas que mantendrán viva la llama de la fe. No serán necesariamente líderes visibles ni figuras poderosas, sino individuos discretos cuya coherencia interior sostendrá el tejido moral del mundo. En esta visión, la Iglesia no se reduce a edificios ni jerarquías, sino que se manifiesta allí donde hay amor genuino, justicia y misericordia. El reino de Dios no se presenta como un territorio geográfico, sino como una realidad que comienza en el interior del ser humano. Esta comprensión profundamente interior de la fe lleva a otra cuestión más compleja. Si el centro del mensaje es la transformación personal y la vigilancia del corazón, ¿cómo cambia eso nuestra manera de entender la historia, la salvación y el propósito de la vida humana? Dentro de esa tradición ampliada también aparecen reflexiones sobre la vida, la muerte y el destino del alma que han despertado curiosidad tanto entre creyentes como entre estudiosos. Algunos textos etíopes explican la muerte no como un final absoluto, sino como una transición. El cuerpo es comparado con una vestidura que se desgasta con el tiempo, mientras que el espíritu continúa su viaje hacia su origen divino. Esta imagen no es exclusiva de Etiopía, aparece también en cartas del apóstol Pablo y en otros escritos cristianos antiguos. Sin embargo, en la tradición etíope adquiere un tono más contemplativo, casi poético. Se advierte que el verdadero peligro no es la muerte física, sino la desconexión espiritual. Una persona puede estar viva biológicamente y, sin embargo, haber perdido el vínculo con aquello que da sentido y dirección a su existencia. Esta idea resuena con corrientes místicas del cristianismo oriental, donde el despertar espiritual se considera el objetivo central de la vida. En algunos textos antiguos circuló además una narrativa simbólica que hablaba de dos principios, uno asociado a la luz verdadera y otro vinculado a la confusión y al orgullo. Es importante aclarar que la Iglesia Ortodoxa Etíope oficialmente sostiene la fe en un solo Dios creador. Las referencias a dualidades en ciertos escritos deben entenderse dentro de debates teológicos antiguos y no como doctrina oficial. Aún así, esas imágenes reflejan una preocupación constante por explicar la presencia del mal en un mundo creado por un Dios bueno. Jesús, según estas tradiciones ampliadas, habría insistido en que su misión no era solamente corregir conductas externas, sino despertar a las personas del autoengaño. El mal no se limita a actos visibles, nace en la intención. Cada pensamiento, cada decisión, contribuye a construir una orientación interior hacia la luz o hacia la oscuridad. Esta ética interior convierte la espiritualidad en una tarea diaria y silenciosa. Antes de ascender, se dice que dejó advertencias sobre tiempos futuros. Habló de épocas en las que el amor se enfriaría y la fe se transformaría en mera formalidad. Las personas cumplirían ritos, pero sin convicción profunda. Sin embargo, también prometió que su espíritu continuaría actuando más allá de las estructuras visibles. No estaría limitado por edificios ni sistemas, sino presente allí donde hubiera sinceridad. Muchos interpretan estas reflexiones como un espejo de la actualidad. En una era marcada por la inmediatez, el consumo y la búsqueda constante
constante de reconocimiento, la invitación a la introspección resulta contracultural. La tradición etíope subraya que la verdadera transformación no comienza en revoluciones externas, sino en el silencio del corazón. Algunos relatos populares han ido más allá y han sugerido versiones alternativas sobre la vida de Jesús, incluso cuestionando aspectos centrales como la crucifixión. Sin embargo, es fundamental distinguir entre especulación moderna y enseñanza oficial. La Iglesia Ortodoxa etíope afirma la crucifixión y la resurrección como pilares esenciales de su fe, alineándose en este punto con la tradición cristiana histórica. Lo que sí diferencia a Etiopía no es una negación de esos eventos, sino la riqueza de su herencia textual y la profundidad de su espiritualidad monástica. En antiguos monasterios excavados en roca y en manuscritos iluminados copiados con paciencia durante siglos, se conserva una visión de la fe centrada en la disciplina, la humildad y la perseverancia. Así surge otra pregunta fascinante. Si Etiopía mantuvo viva una tradición tan antigua durante siglos de aislamiento relativo, ¿qué papel ha desempeñado su historia única, marcada por resistencia e independencia, en la conservación de estos textos? Etiopía ocupa un lugar singular en la historia africana y en la historia del cristianismo. A diferencia de muchas naciones del continente, logró conservar su soberanía durante largos periodos en los que las potencias europeas expandían sus imperios. Hubo momentos de ocupación, como la invasión italiana en el siglo XX, pero la identidad cultural y religiosa del país no fue reemplazada por completo, como ocurrió en otros territorios colonizados. Esa continuidad histórica permitió que sus tradiciones espirituales evolucionaran sin una ruptura radical. La memoria colectiva etíope conecta su linaje con relatos bíblicos antiguos. Según la tradición, el cristianismo llegó al reino de Aksum en el siglo IV después de Cristo a través de Frumencio, un misionero que más tarde fue consagrado obispo. Desde entonces, la fe cristiana se integró profundamente en la identidad nacional. No era solo una religión privada, sino el eje cultural de una civilización. En siglos posteriores, viajeros y cronistas describieron a Etiopía como una tierra cristiana establecida, con monasterios activos y una vida litúrgica desarrollada. Mientras Europa atravesaba conflictos doctrinales y cambios políticos, en las montañas etíopes los monjes copiaban manuscritos en ge'ez, preservando textos bíblicos y comentarios teológicos. La escritura misma era considerada un acto sagrado. La Biblia etíope, en su forma más amplia, contiene más libros que la mayoría de las Biblias protestantes modernas. Incluye obras antiguas que también circularon en el judaísmo y en el cristianismo primitivo. Sin embargo, la diferencia en número de libros no implica necesariamente una contradicción doctrinal radical. Más bien refleja procesos históricos diversos en la formación del canon. Un aspecto notable es que muchos de esos textos permanecieron durante siglos inaccesibles al público global debido a la barrera lingüística. El ge'ez dejó de usarse como lengua hablada cotidiana hace mucho tiempo, aunque continúa en la liturgia. Solo con el trabajo de traductores y académicos modernos comenzaron a estudiarse más ampliamente esos manuscritos. Este redescubrimiento ha generado tanto entusiasmo como especulación. Algunos han interpretado la existencia de un canon distinto como prueba de un secreto oculto deliberadamente. Otros lo entienden como una muestra de la riqueza plural del cristianismo antiguo, que no siempre fue uniforme en todos los territorios. La pregunta central quizá no sea si hubo conspiración, sino cómo interpretamos la diversidad histórica. Las comunidades cristianas de los primeros siglos no estaban perfectamente coordinadas. Muchas desarrollaron tradiciones propias antes de que se estableciera un consenso más amplio. La experiencia etíope es un ejemplo vivo de esa pluralidad. Hoy, cuando el mundo busca autenticidad en medio de la saturación informativa, la historia de Etiopía ofrece una lección distinta. La preservación paciente, la transmisión cuidadosa y la profundidad espiritual pueden sobrevivir incluso en tiempos turbulentos. No se trata de un relato de secretos oscuros, sino de continuidad. Así llegamos a una reflexión final. Quizá la verdadera riqueza de la tradición etíope no radique en revelar un mensaje completamente desconocido, sino en recordarnos dimensiones olvidadas de un mensaje antiguo: la primacía del corazón, la vigilancia interior, la coherencia entre fe y acción, y la esperanza que persiste incluso en épocas difíciles. La historia de la Biblia etíope nos invita a explorar el pasado con mente crítica y abierta. Nos desafía a distinguir entre mito y documentación histórica, entre especulación y tradición viva, y sobre todo nos recuerda que la fe, en cualquiera de sus formas, ha sido transmitida por manos humanas que creyeron estar cuidando algo más grande que ellas mismas. Más allá de las discusiones sobre canonicidad, libros adicionales o diferencias históricas, hay algo profundamente humano en esta historia. Durante siglos, en monasterios construidos en lo alto de montañas o
excavados directamente en la roca, hombres dedicaron su vida entera a copiar palabra por palabra manuscritos que consideraban sagrados. No trabajaban bajo reflectores ni buscando reconocimiento global. Lo hacían convencidos de que estaban preservando una pared. Llama. Imagina por un momento esos espacios silenciosos. Lámparas de aceite iluminando pergaminos, tinta preparada cuidadosamente, manos pacientes trazando caracteres en Ges. Cada letra era escrita con reverencia. No era simplemente información, era revelación. Para esos monjes, el acto de copiar era oración. Esa es una de las claves que a menudo se pierde cuando reducimos esta historia a teorías de conspiración. Antes que polémica, hubo devoción. Antes que debate moderno, hubo generaciones que creyeron que esas palabras guiaban su vida diaria. En la tradición etíope, la espiritualidad no es algo abstracto. Está entrelazada con ayunos rigurosos, calendarios litúrgicos extensos y prácticas comunitarias muy concretas. El cristianismo allí no se desarrolla como una institución puramente intelectual, sino como una disciplina vivida. Eso explica por qué muchos de sus textos enfatizan la pureza interior, el dominio de los pensamientos y la coherencia moral. En un mundo contemporáneo dominado por el ruido constante, la invitación al silencio resulta radical. Que tu vida sea oración, dicen algunas expresiones de esa tradición. No se trata solo de palabras pronunciadas en templos, sino de una actitud permanente. También debemos recordar que la formación del canon bíblico fue un proceso gradual que se extendió durante siglos. No fue decidido en un solo día ni en una única reunión. Comunidades diferentes reconocieron distintos textos como autoritativos, basándose en criterios como antigüedad, coherencia doctrinal y uso litúrgico. Con el tiempo se consolidaron consensos más amplios, pero nunca existió una uniformidad absoluta en todas las regiones desde el principio. La experiencia etíope muestra que la historia del cristianismo es más compleja de lo que a veces imaginamos. No es una línea recta, sino una red de tradiciones interconectadas que evolucionaron en contextos culturales distintos. Cada una aportó matices, énfasis y formas particulares de expresar la misma fe fundamental. Cuando algunos preguntan si Etiopía guarda secretos, tal vez la respuesta más honesta sea diferente a la que esperan. Lo que guarda no es necesariamente un mensaje prohibido, sino una perspectiva antigua que sobrevivió gracias a circunstancias históricas únicas. Una tradición que no fue moldeada directamente por las mismas tensiones políticas europeas y que por eso conserva un tono propio. Quizá la verdadera invitación de esta historia no sea desconfiar automáticamente de todo lo conocido, sino ampliar nuestra comprensión. Entender que la fe cristiana se desarrolló en múltiples geografías, incluida África, mucho antes de que se asociara exclusivamente con Occidente. Entonces, al final, la gran pregunta vuelve a ti. Cuando escuchas hablar de manuscritos antiguos, de textos preservados en silencio durante siglos, ¿qué buscas realmente? ¿Un secreto que cambie todo lo que sabes? ¿O una comprensión más profunda de una historia que siempre ha sido más amplia de lo que pensábamos? Si esta exploración despertó tu curiosidad, comparte tus reflexiones. La historia no termina aquí. Siempre hay más capas por descubrir cuando decidimos mirar con atención. Si algo revela esta travesía por la tradición etíope es que la historia del cristianismo no pertenece a un solo continente, a una sola cultura, ni a una sola interpretación. Durante demasiado tiempo, muchos imaginaron sus raíces centradas casi exclusivamente en Jerusalén y Roma, pasando por alto que, desde los primeros siglos, África también fue un escenario central del desarrollo cristiano. Etiopía no solo adoptó la fe en el siglo IV después de Cristo, la hizo parte integral de su identidad nacional. Mientras en otras regiones el cristianismo estuvo ligado a imperios expansivos, en Etiopía se mezcló con una identidad ya antigua, con tradiciones que se remontaban a civilizaciones previas. Esa fusión dio lugar a Yaunapie, expresión única, profundamente bíblica, intensamente litúrgica y marcada por una espiritualidad austera. Cuando observamos los manuscritos iluminados etíopes, no solo vemos texto, vemos arte, símbolos y colores que reflejan una comprensión viva de lo sagrado. Las imágenes de santos y escenas bíblicas tienen un estilo distintivo, con ojos grandes y expresivos que parecen mirar directamente al alma del espectador. Es un arte que no intenta ser realista en el sentido occidental, sino espiritual. Esa misma sensibilidad atraviesa sus escritos adicionales. No buscan simplemente informar, sino transformar. Repetidamente invitan al lector a examinar su interior. ¿Qué pensamientos te gobiernan? ¿Qué deseos moldean tus acciones? ¿Estás viviendo desde el amor o desde el orgullo? La idea de que el reino de Dios está dentro de la persona no es exclusiva de Etiopía, pero allí se convierte en el eje central de la experiencia religiosa. La comunidad es importante, la liturgia es fundamental, pero todo apunta a la conversión interior constante. Al mismo tiempo, es importante mantener equilibrio. La facilidad
fascinación por lo antiguo o lo oculto puede llevar a exageraciones. La historia académica muestra que la diversidad de textos en los primeros siglos era amplia y que muchas comunidades conservaron escritos que luego no fueron universalmente aceptados. Esto no significa necesariamente que haya existido una gran supresión deliberada, sino que el cristianismo primitivo era más diverso de lo que hoy suele imaginarse. Quizá el mayor valor de explorar la Biblia etíope no sea descubrir algo que destruya todo lo anterior, sino apreciar que la tradición cristiana es más rica y más global de lo que se suele enseñar. África no fue un receptor pasivo, sino un protagonista temprano. En última instancia, esta historia nos invita a una reflexión más amplia sobre cómo se transmiten las creencias, cómo se preservan los textos y cómo las culturas influyen en la interpretación espiritual. Nos recuerda que detrás de cada manuscrito hay generaciones de personas que confiaron en que estaban sosteniendo algo eterno. Así que ahora te pregunto directamente, después de recorrer este viaje por manuscritos antiguos, monasterios remotos y debates históricos, ¿qué es lo que más te impacta? ¿La posibilidad de textos adicionales? ¿La profundidad espiritual? ¿La resistencia cultural de Etiopía? Después de atravesar siglos de historia, manuscritos antiguos, debates sobre el canon y reflexiones espirituales profundas, quizá la pregunta ya no sea si existe un secreto oculto, sino qué hacemos con la información cuando la descubrimos. La tradición etíope no necesita ser envuelta en teorías sensacionalistas para resultar fascinante. Su simple existencia ya amplía nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Hemos visto que Etiopía adoptó la fe en el siglo IV después de Cristo y la desarrolló de manera relativamente independiente durante largos periodos. Hemos observado que su Biblia incluye más libros que muchas ediciones occidentales modernas y que conserva textos antiguos como Enoc y Jubileos. Hemos explorado cómo su espiritualidad enfatiza la disciplina interior, el ayuno, la oración constante y la coherencia moral. También hemos distinguido entre tradición histórica y especulación moderna. Aunque circulan narrativas que proponen versiones radicalmente distintas sobre la vida de Jesús, la Iglesia Ortodoxa etíope afirma los elementos centrales del cristianismo histórico: la crucifixión, la resurrección y la esperanza futura. Lo que cambia no es el núcleo, sino los matices y el énfasis. Tal vez el mayor aprendizaje de todo este viaje sea comprender que la historia religiosa rara vez es simple o uniforme. La formación del canon bíblico fue un proceso largo, complejo y diverso. Diferentes comunidades preservaron distintos textos basándose en su contexto cultural, lingüístico y espiritual. Con el tiempo surgieron consensos amplios, pero las variaciones regionales quedaron como testimonio de esa riqueza original. Etiopía representa uno de esos testigos vivos, un país que mantuvo su identidad frente a presiones externas, que transmitió su fe en una lengua antigua y que protegió manuscritos durante generaciones, no como parte de una conspiración global, sino como expresión de continuidad histórica. En el mundo actual, donde la información se multiplica y las teorías llamativas se difunden con rapidez, la historia de la Biblia etíope nos enseña algo valioso: la importancia del discernimiento, investigar con mente abierta pero también con rigor, valorar la tradición pero sin caer en simplificaciones extremas. Quizá la verdadera revelación no sea que existe una versión secreta del mensaje, sino que la fe, como la historia misma, tiene más capas de las que imaginamos, y que esas capas no necesariamente se contradicen, sino que enriquecen la comprensión global. Al final, más allá de polémicas y debates, permanece una invitación universal que atraviesa tanto el canon occidental como el etíope: la llamada y la transformación interior, a la justicia, a la compasión y al amor auténtico. Una invitación que no depende de geografías ni de idiomas. Si este recorrido te llevó a cuestionar, aprender o simplemente reflexionar más profundamente, entonces ha cumplido su propósito. La historia continúa abierta para quien quiera seguir investigando. Gracias por acompañar este viaje hasta el final. ¿Te gustaría ahora un resumen ejecutivo del tema? ¿Una versión más académica con referencias históricas? ¿O prefieres que exploremos otro misterio antiguo relacionado con los primeros siglos del cristianismo?